energía eléctrica constituye uno de los factores primordiales para conseguir el desarrollo y el bienestar en una colectividad. Se produce en centrales hidráulicas, térmicas, nucleares, eólicas y solares. Se transporta mediante líneas de alta tensión y llega habitualmente a los usuarios en baja tensión. Junto a los grandes beneficios que proporciona, hay que considerar también sus riesgos que, si no son controlados, pueden causar graves daños materiales y lesiones en las personas hasta producir la muerte. Afectan tanto al ámbito doméstico como al laboral. Conozcamos cuáles son estos riesgos en los centros de trabajo. Dentro de la evaluación de riesgos a que obliga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe incluir los de origen eléctrico. Los accidentes eléctricos se producen fundamentalmente por el arco eléctrico accidental y el paso de corriente por el organismo. El accidente por arco eléctrico accidental sobreviene como consecuencia de la elevada temperatura aparecida, 4000 grados centígrados aproximadamente, al producirse un cortocircuito cuando se trabaja en instalaciones con tensión. No suele ser muy conocido que más del 60% de los accidentes eléctricos ocurren por arco eléctrico. En cuanto a los accidentes por paso de corriente por el organismo, pueden ocasionarse según dos modalidades, conocidas como contacto directo y contacto indirecto. Los accidentes por contacto eléctrico directo se producen al tocar directamente un elemento conductor, ya sea un cable, la parte descubierta de una borna, un componente eléctrico de una máquina o cualquier otro que está habitualmente en tensión. Engrosan más del 25% del total de accidentes eléctricos, siendo además la forma bajo la que se origina el mayor número de accidentes mortales. Los accidentes por contacto eléctrico indirecto se producen al tocar la masa metálica de una máquina o aparato eléctrico por la que habitualmente no circula la corriente, pero que se ha puesto accidentalmente en tensión por un fallo de los aislamientos. El paso de la corriente alterna a 50 hercios por el organismo humano se percibe a partir de una intensidad de 0,5 miliamperios. Esta percepción se acentúa al aumentar la intensidad. Al llegar a 10 miliamperios, aparece la tetanización muscular que puede impedir a una persona separarse por sus propios medios del contacto eléctrico. La causa principal de muerte es la fibrilación ventricular, que puede ocurrir a partir de intensidades de 40 miliamperios. El corazón deja de latir rítmicamente, ocasionando en pocos minutos lesiones irreversibles del cerebro. Las consecuencias del recorrido de la corriente a través del cuerpo dependen esencialmente de la intensidad y del tiempo del paso de la misma. Sin embargo, esta relación no es en la mayoría de los casos directamente aplicable. En la práctica, para concebir la protección contra los choques eléctricos, el parámetro que se utiliza es la tensión de contacto, producto de la corriente que pasa por nuestro cuerpo y de la resistencia de este. Es así como aparecen establecidas las tensiones de seguridad, que son de 24 voltios para locales o emplazamientos calificados como húmedos y 50 voltios para los considerados como secos y no conductores. En resumen, los riesgos de accidente eléctrico en baja tensión se manifiestan en forma de arco eléctrico, contacto directo o contacto accidental con partes habitualmente en tensión y contacto indirecto o contacto con masas metálicas puestas accidentalmente en tensión.
Frente a los riesgos descritos, las medidas de prevención están recogidas en la norma de seguridad laboral, así como en las reglamentaciones y normativas técnicas específicas. La prevención más frecuente frente a los contactos eléctricos directos consiste en el aislamiento de las partes activas, de modo que la resistencia al paso de la corriente sea superior a 250.000 ohmios, resultando así que la corriente que llega al usuario al tocar el elemento aislante sea inapreciable. En los conductores de baja tensión, sus aislamientos llevan colores normalizados: negro, gris o marrón para las fases, azul para el neutro, amarillo-verde para el conductor de protección. También se emplea la interposición de obstáculos como protección de todo contacto accidental con las partes activas eléctricas. Este sistema de seguridad puede conseguirse con los llamados grados de protección IP, los cuales, según el código IP seguido de 2 cifras, nos indican, mediante la primera, con una escala de valores de 1 a 6, el grado de protección frente al contacto directo con elementos situados en el interior de las envolventes. La segunda, con valores comprendidos entre 1 y 8, la protección contra los efectos perjudiciales producidos por la penetración de agua. De esta forma, el grado mínimo de protección de una lámpara eléctrica portátil en locales o emplazamientos secos debe ser IP20, mientras que en los mojados será, como mínimo, IP44. La prevención frente a los contactos indirectos puede lograrse mediante 2 sistemas denominados de clase A y de clase B. En los sistemas de clase A se adoptan dispositivos que suprimen el riesgo en sí mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos. Es el caso del sistema de protección denominado recubrimiento de masas con aislamiento de protección o doble aislamiento. Los receptores eléctricos que disponen de dicho sistema llevan el símbolo de un doble cuadrado y en la clasificación de aparatos se denomina de clase 2, no necesitando conexión a tierra. Ante el fallo del aislamiento funcional, disponen de un aislamiento reforzado o doble aislamiento. Su aplicación está extendida a herramientas eléctricas portátiles y armarios eléctricos de maniobra, utilizándose también en lámparas portátiles. Otro sistema de prevención frente a los contactos eléctricos indirectos de los denominados de clase A es el de separación de circuitos, consistente en separar de la fuente de energía los circuitos de utilización por medio de transformadores, según norma, manteniendo así aislados de tierra todos los conductores del circuito de utilización. Estos transformadores disponen de un símbolo en forma de rombo con 2 círculos interiores. Las masas del circuito de utilización no deben ponerse a tierra. Se utiliza normalmente como protección de una sola máquina o herramienta portátil, sobre todo en locales conductores. El último de los sistemas de clase A aquí enunciados es el de empleo de pequeñas tensiones de seguridad. Se aplica a los receptores catalogados como de clase 3, los cuales no disponen de circuitos que funcionen a tensiones superiores a las de seguridad. 24 voltios en locales o emplazamientos húmedos o 50 voltios en los secos. Su utilización se extiende, entre otras, a las lámparas portátiles. Los 3 sistemas de prevención descritos correspondientes a los denominados de clase A tienen, como se ha dicho, aplicaciones restringidas. Por el contrario, los sistemas de protección de clase B tienen un espectro más universal de aplicación, alcanzando a las grandes y medianas potencias. De ellos, el más común es el de puesta a tierra de las masas asociado a un interruptor diferencial, que es un dispositivo de corte por intensidad de defecto. La protección mediante este sistema se fundamenta en lograr que las masas de los aparatos eléctricos a proteger no superen, en caso de defecto, las tensiones de seguridad, 24 o 50 voltios. Los receptores que disponen de este sistema de protección se clasifican como de clase 1. Los dispositivos diferenciales limitan la corriente de fuga a tierra según unos valores normalizados que vienen definidos por la llamada sensibilidad, que puede ser baja, media o alta, debiendo utilizarse siempre que se pueda los de alta sensibilidad, 30 miliamperios o 10 miliamperios, por la protección adicional que proporcionan frente a contactos eléctricos directos. Estos dispositivos van provistos de un botón de prueba que conviene accionar periódicamente para comprobar su funcionamiento.
La puesta a tierra consiste en unir, por medio de un conductor, las partes metálicas accesibles de los aparatos eléctricos a una toma de tierra situada en el terreno. El conductor de protección que une la masa con la toma de tierra será aislado, distinguiéndose por su color amarillo-verde. La toma de tierra podrá realizarse con electrodos enterrados en el terreno a base de picas, placas, las cuales proporcionan mejor disipación de la corriente por su mayor superficie, mallas o cables desnudos. La toma de tierra llevará una arqueta de registro para su medición y control. Determinada la tensión de seguridad del local, 24 o 50 voltios, y escogida la sensibilidad del diferencial, atendiendo a los condicionantes de la instalación, se determina el valor de la resistencia eléctrica de la puesta a tierra. En resumen, para la protección frente a contactos eléctricos directos se han expuesto los sistemas de aislamiento, interposición de obstáculos, grados de protección IP. Para la protección frente a los contactos eléctricos indirectos se han expuesto los sistemas de doble aislamiento, separación de circuitos, empleo de pequeñas tensiones y puesta a tierra de las masas asociada a interruptores diferenciales. Los accidentes por arco eléctrico son los que se producen con mayor frecuencia. Ocurren normalmente durante la realización de trabajos y maniobras, por tanto, siempre que sea posible, estos trabajos o reparaciones eléctricas se efectuarán sin tensión, aplicándose las siguientes medidas de prevención. 1. Cortar la tensión. 2. Asegurarse contra una realimentación mediante enclavamiento si es posible. 3. Verificar la ausencia de tensión, manteniendo el principio de que toda instalación se considera en tensión mientras no se compruebe lo contrario. 4. No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos sin comprobar que no existe peligro alguno. La reglamentación permite realizar trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas en tensión, pero cumpliendo con ciertos requisitos de actuación y siendo efectuados solo por electricistas especializados. Estos trabajadores, además del equipo de protección personal, utilizarán en cada caso el material de seguridad más adecuado para evitar que la corriente circule por su organismo y también que se provoque un cortocircuito entre fases o fase tierra que produzca un arco eléctrico accidental, como puede ocurrir en operaciones de reposición de fusibles con tensión. Para la realización de trabajos en instalaciones eléctricas en baja tensión se utilizan materiales tales como herramientas aislantes, guantes resistentes al fuego y aislantes, alfombras aislantes, comprobadores de tensión o polímetros adecuados a la máxima tensión de servicio, material de señalización y protección, lámparas portátiles de alumbrado. Los equipos y prendas de protección individual para los electricistas serán de características aislantes hasta 1000 voltios. Los polímetros deberán tener protegidos todos sus rangos de medida frente a errores en su utilización. Errores generadores de accidentes como, por ejemplo, al intentar medir tensión estando las clavijas en posición amperimétrica. Se aconseja que estos polímetros dispongan de lectura retardada en la pantalla, al objeto de que el operario pueda mantener la atención en los lugares donde sitúa los puntos de prueba. Asimismo, las bornas deben estar protegidas contra errores en las conexiones. La realización de trabajos y maniobras debe efectuarse sin tensión, siempre que se pueda, asegurando previamente el corte de la misma, con enclavamiento si es posible, y verificando siempre su ausencia. En la realización de trabajos en tensión solo debe intervenir personal especializado, electricistas, con herramientas y equipos adecuados. No olvides que la electricidad, base del bienestar, es un riesgo siempre presente que no avisa
porque no alerta nuestros sentidos. No se ve, no se oye, no huele. Es un riesgo que debe tenerse en cuenta en la evaluación, ya que los accidentes que produce son de alta gravedad. Las instalaciones deben estar protegidas según las instrucciones que prevén los reglamentos. Respeta el procedimiento correcto de trabajo. Utiliza los medios de protección.